No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Que no me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy tenemos un programa muy lindo, un programa con música, un programa internacional. Tenemos una invitada desde México, querida Liliana Jamaica, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Liliana es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en antropología por la Universidad Autónoma de México. Es candidata a doctora en antropología del posgrado de antropología de la UNAM y es profesora de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los cursos de Antropología de la Religión, Etnografía de México y Etnohistoria de México. ¡Wow! Tienes un súper currículum, estimada Lilian, y para nosotros es un gustazo tenerte acá en La Paz y bueno, qué bien que estás aquí en Bolivia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando nuestro país, Lilian? Pues estoy muy contenta, la verdad es que es algo que tenía mucha ilusión de hacer desde hace años, pero pues bueno, las cosas se van presentando en el momento. Y la gente, cuando yo llegué aquí a Bolivia, me ha tratado muy bien, pues desde la gente desde los minibuses, en la calle, cuando pido una dirección porque no sé llegar, o sea, me han tratado de maravilla. Yo creo que me siento como en mi casa, como en mi país, ¿no? Porque somos como países como con ciertas similitudes culturales, ¿no? Y la verdad es que me siento muy a gusto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que te han hecho sentir bien mis compatriotas, que seamos buenos anfitriones. Pero bueno, queremos hablar, Lilian, sobre tu trabajo académico y tu trabajo de campo, porque Lilian es una investigadora, es antropóloga, es licenciada en etnohistoria, ¿no? Entonces, con esta formación que tú tienes, has empezado a analizar a las mujeres, has empezado a analizar la música. Contanos un poquito, ¿por qué has entrado en este ámbito de la sociedad, digamos, para tu investigación? Bueno, desde un principio, cuando yo entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tenía como muy claro que quería hacer un tema de religión, ¿no? Ese era como mi tema de investigación. Desde que yo entré dije, voy a hacer un tema que tenga que ver con religión. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que la mayoría de mis trabajos que yo hacía estaban vinculados entre música y religión. Y aparte que pues en mi vida siempre ha estado la música presente desde niña, ¿no? Entonces dije, pues bueno, mejor voy a hacer un vínculo entre ambos temas, ¿no? Y entonces de ahí surgió el interés por estudiar las prácticas musicales que tenían vínculos con lo religioso, con lo económico, con lo político, con todos estos temas que al final de cuentas forman parte de la sociedad y que son de la vida cotidiana, ¿no? Entonces me interesó mucho esta línea de investigación desde la música, porque siempre se decía en las clases que tenías que hacer un análisis de un fenómeno social a partir de la economía, de la política, de la religión, pero yo dije, ¿y si lo volteo? ¿Y si mejor lo hago a partir de la música? Y fue así como empecé a incursionar en el mundo de la música y ver que a partir de la música se pueden entender muchos procesos sociales y que, bueno, a la música siempre se le ha dado como ese mote de que es lúdico, una diversión, pero si nosotros nos vamos más profundo a lo que es la música, nos vamos a dar cuenta de que nos puede mostrar estructuras de poder, estructuras económicas y hasta religiosas, ¿no? Entonces por ahí fue como mi interés y fue que empezó a nacer más esa curiosidad, ¿no? De hacer esos vínculos en la sociedad con la música. Me parece súper interesante. Y tú dices que tienes una cercanía a la música. ¿Tú eres artista también? Pues mira, no estudié en una escuela formal de música, pero desde niña siempre me interesó los aspectos musicales y pues ya sabes, ¿no? A veces siempre pasa que entras a un coro y de ahí pues te vas proyectando, ¿no? Entré a un coro y ya después de ahí empecé a incursionar en otros instrumentos. Primero empecé con la mandolina y ya después cuando entré a la Escuela de Antropología empecé a incursionar en el mundo del son jarocho, de estos instrumentos.
Pero antes de entrar a la escuela de antropología había tocado un poquito de música de por acá, ¿no? Me gustaban muchos grupos como Jarcas, como Savia Andina, Proyección, grupos chilenos como el Quilapayún, el Inti Illimani, y Yapu, todos estos grupos que fueron dándome más apertura a lo que son las músicas, no solamente de mi país, sino de toda América, ¿no? Y de Sudamérica sobre todo, ¿no? Qué interesante, qué lindo que desde México nos escuchen y escuchen nuestra cultura. Y yo creo que lo que tú analizas, el estudio que tú haces respecto a la música desde una mirada antropológica, histórica, creo que es muy interesante porque creo que nuestros países de Latinoamérica tenemos mucho en común, ¿no? Tenemos una historia con naciones, pueblos indígenas originarios que han habitado en nuestro país y fruto de la colonización, fruto de la masacre que han habido por los españoles y por todos estos países colonizadores de Europa, hemos sufrido unas transformaciones interesantes en nuestras sociedades, ¿no? Y de ahí también surgen música, surgen tonos, tonalidades, poesía, ¿no? Y nosotros mismos tenemos una mezcla, por ejemplo, nuestro carnaval en Oruro es una mezcla entre la cultura originaria y la cultura colonial, la religión, ¿no? Yo creo que te encantaría estar aquí en el Carnaval de Oruro porque es un espectáculo antropológico muy interesante, además de ser una fiesta, además reconocida mundialmente, pero tiene mucho esto de lo que tú estás analizando. Entonces, seguramente en México también tienen mucho de esto, mucha cultura, porque como tú decías, nuestros países son muy similares y tienen esa virtud de que tenemos una fuerte raíz originaria, ¿no? De nuestros pueblos que no las han logrado exterminar y más bien se han ido mutando con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí. Antes de pasar tienes una grandísima investigación y grandes temas que has investigado que queremos puntualizarlos. Quisiera que nos cuentes un poquito qué estás haciendo aquí en Bolivia. ¿Qué haces de pasada en Bolivia? Porque ojalá hubiera venido sola para nuestra entrevista, pero no, ella tiene toda una agenda acá en Bolivia. Bueno, estoy aquí por una estancia de investigación que es en conjunto de la UNAM con la UMSA. Recibí una invitación por parte del investigador Bernardo Rosso de la UMSA, quien me hizo favor de extenderme una invitación para que yo pudiera venir a hacer una estancia de investigación aquí en torno al tema que yo estoy trabajando de tesis del doctorado, que por cierto ya es mi último semestre, ya estoy casi fuera, y que tiene que ver con la construcción de instrumentos musicales, sobre todo en una práctica de México que es el son jarocho, de este tipo de instrumentos, y que tiene que ver con cuestiones económicas, o sea, ¿qué hace la gente a partir de una práctica musical para obtener ingresos, o sea, vivir de su práctica musical? Entonces, desde hace mucho que yo conocía estas prácticas de acá de Bolivia en cuanto al charango y todos estos instrumentos que son de acá, decía, ¿habrá ciertas similitudes en las necesidades económicas en cuanto una persona dice, voy a vivir de lo que a mí me gusta hacer? Que es, en el caso del son jarocho, muchos de los lauderos que he tenido la oportunidad de hablar con ellos me dicen, es que qué mejor que hacer algo o vivir de algo que a ti te gusta, ¿no? Y entonces cuando vengo acá y empiezo a entrevistar, a conversar más que entrevistar, a conversar con algunos lauderos de acá, de constructores de charangos, me dicen esto mismo, ¿no? Que para ellos es muy bonito poder tener ingresos a partir de algo que les gusta hacer, que es construir charangos, ¿no? Y que es una práctica que es muy originaria de aquí, de Bolivia, ¿no? Entonces vine a eso, ¿no? A hacer como esa constatación entre lo que es cómo se gana la vida ya la gente a partir de la construcción de instrumentos y cómo lo hacen acá en Bolivia, ¿no? Como a partir de esta práctica tan bonita y que es parte de su quehacer, ¿no? Cotidiano. ¿Y has encontrado similitudes? Sí, fíjate que he encontrado muchas similitudes en cuanto a las formas de construcción, porque por ejemplo allá para hacer una jarana es de una sola pieza y se le llama escarbado a la técnica de sacarle. Acá no le dicen escarbado, le dicen vaciado, pero es la misma forma, ¿no? En ese proceso de estarlos elaborando, uno de los lauderos de acá me enseñó cómo lo hacían y dije, es similar. Los materiales, las técnicas son parecidas, porque al final de cuentas son de herencia o influencia de Europa, ¿no? Estas técnicas de la laudería, que se fueron quedando acá y que la gente las fue adaptando a su contexto, ¿no? Y entonces la verdad es que sí he encontrado muchas cosas muy interesantes y
algo muy importante que también he encontrado, no solamente en la cuestión material, sino que hay detrás esas historias que dicen que hay que llevar a templar un instrumento, ¿no? Acá le dicen así, y allá en algunas poblaciones le dicen hay que llevarlo a bautizar, a que suelte el sonido, ¿no? O que está encantado un instrumento, ¿no? Entonces he encontrado ciertas cosas que me van a servir para profundizar en un tema que empecé a trabajar hace muchos años, de la relación entre el diablo y la música y estas cosas, ¿no? Eso vamos a hablar justo ahora. Quiero tocar ya las investigaciones que ella ha hecho y las publicaciones que ha tenido últimamente. Por ejemplo, hay una que ha sido publicada en la revista Cuicuilco. Todos los escuchan, pero poco se sabe de ellos. Pregones, expresiones sonoras empleadas en la venta de productos, que es justamente esto que nos estabas contando. Ahí tenemos una fotito de es una publicación que ha hecho Liliana. Contanos un poquito sobre eso, que tiene mucho que ver con lo que ya nos decías, ¿no? Sí, ese artículo fue hace como ya varios añitos, en el 2016, que bueno, yo quise como plasmar ahí esta idea de que la música, los sonidos siempre están inmersos en todas las actividades de la vida, ¿no? En la vida cotidiana de los seres humanos. Y entonces en este artículo lo que yo trabajo es justo cómo se ha ido perdiendo esos pregones que antes anunciaban, ¿no? El se vende ropa vieja o cosas así. Los voceros, ¿no? Le decimos nosotros. Ajá, y allá los pregoneros, ¿no? Entonces eran esos pregones que iban en las calles anunciando un producto para venderlo, ¿no? Y que a veces le ponían mucho ingenio porque pues inventaban frasecitas, rimas para poder hacer más atractivo, ¿no? Esas ventas. Entonces lo que yo hago ahí es cómo se va transformando esa técnica hasta llegar a lo que ahora conocemos. Allá en México, no sé si acá lo hagan, pero por ejemplo los señores que venden el gas van gritando gas, gas. Hay algunos que son tan creativos que hasta le ponen tonadas como de canciones, ¿no? Hay un señor que va pregonando el gas, pero lo pregona con un son de mariachi. Como el son de gas, 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 y así va, ¿no? Por la calle. Y entonces la gente ya identifica esos sonidos. Y entonces lo que pongo en este artículo es que a partir de los sonidos nosotros podemos identificar ciertas actividades y podemos identificar hasta el horario sin ver el reloj. Porque decimos, el señor de la basura pasa a las 7 de la mañana, ¿no? El señor por ejemplo, el afilador pasa como a las 10, y vas teniendo ciertos referentes. Desafortunadamente se ha ido perdiendo mucho todo esto, pero de que siguen estos pregones, pero ahora de otra manera, ya con otro contexto, siguen. Entonces aquí es tenemos un poco de muchos de estos. Antes has debido tomar un minibús, ¿no? Ajá, sí. Antes en la puerta de los minibuses, antes de ingresar, había una persona que decía cuál iba a ser el recorrido de ese minibús y que suban, y bueno, era como un portero, digamos, del minibús. Generalmente eran menores de edad, por eso también un poco ya no se usan. Existe digamos, los heladeros, ¿no? Que tienen su propia, y así, los verduleros. Hay uno de pollo al horno a 10, que es famoso acá. Hay varios acá en Bolivia, pero qué interesante. Bueno, también tienes otra publicación que dicen que la jarana es la costilla del diablo. El imaginario del diablo en las prácticas musicales. Esto se ha publicado en la revista Ruta Antropológica número 8 del posgrado de Antropología de la UNAM. Sí, ese artículo también ya tiene añitos. Era una curiosidad inicial porque, bueno, si bien la religión católica vino a traer la idea del diablo como ese ser de mal, ese ser que que más bien no te castiga, sino que te roba el alma, o que si cometes pecado te vas al infierno y esas cosas. Y yo, conforme estaba estudiando, me fui dando cuenta que había muchas crónicas que hablaban de esta relación, de cómo la gente de acá, de estos países de América, adoptó esa idea del diablo, ¿no? Que no era la misma que los frailes trajeron, de que te vas a ir al infierno si cometes pecado. Más bien, yo lo que fui descubriendo es que la gente lo asoció como algo más práctico, como algo que puedes hacer un pacto con él, como un cuate, ¿no? Oye, te presto por tanto tiempo, tanto dinero, pero me lo devuelves en tal fecha, ¿no? Yo entendí que esta forma era como la habían entendido por lo menos las personas de estas tierras de acá, ¿no? En cuanto a la música, era esa situación de que te voy a dar el don de ser buen músico, pero tiene un pacto, ¿no? En determinado tiempo
tú tienes que cumplir con estos requisitos. Si no cumples, entonces me llevo tu alma. Y por ejemplo en México, en ese artículo pongo algunos testimonios de algunas prácticas de allá de México, donde hacen este pacto algunos indígenas o de poblaciones indígenas para ser buenos violinistas, para ser buenos intérpretes de danzas y todo. Hacen un pacto, pero el pacto consiste en que el diablo le dice, sí te voy a dar el don, pero mientras va a ser por un periodo de 10 años, por decir, ¿no? En esos 10 años tú no tienes que tener actividad sexual, ni te debes de emborrachar, ni debes de hacer, o sea, le pone una serie de condiciones, ¿no? Y en el mundo de la música tú sabes que es muy difícil no hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, de antemano quien va a hacer el pacto debe de ser consciente que lleva una consecuencia si no lo cumples, ¿no? Entonces, esa idea es la que yo plasmo en este artículo, de que la gente se da cuenta de que es algo más como picaresco el asunto, no es esa idea de que, ay, me voy a ir al infierno. A lo mejor sí, no cumple, ¿no? Pero es esa idea de que le va a recibir el don por un acuerdo en común, ¿no? A mí me parece súper interesante esto, como tú dices, como nosotros hemos modificado un poco ese concepto del miedo que nos da la religión con el diablo. Acá, por ejemplo, tenemos una danza que es la diablada, que es una danza hermosa, que en realidad son... no sé, bien me van a criticar que si doy mal el dato, no sé, son 7 diablos, creo que son de los 7 pecados capitales, y hay un ángel adelante que es el que dirige a estos diablos. Entonces él dirige y los 7 pecados capitales los siguen, pero con una danza espectacular, ¿no? Justamente en el Carnaval de Oruro es donde más se ve, pero son diablos que sale fuego de sus cuernos, es una danza muy muy linda, y claro, es como que los pecados capitales se van amoldando al danzar del ángel, ¿no? Y bueno, también hay muchas personas que le brindan un poco de pleitesía al diablo en altares, ¿no? Hay varias creencias alrededor de esto, ¿no? Entonces me parece una cosa muy interesante y que tenemos ciertas coincidencias también con México. Te recomiendo que veas lo de la diablada, está buenísimo. Sí, pues fíjate que en ese artículo hasta el final digo que no solamente es en México, sino que existe en otros países como en Perú, aquí mismo en Bolivia y en Chile y en otros lugares, donde también se tiene esta asociación y esta similitud. Y te voy a confesar algo, y a lo mejor ahorita que si me van a escuchar allá en la UNAM, en un inicio mi proyecto de investigación iba a ser sobre esto, sobre la música y el diablo, pero pues siempre por azares del destino se cambian las cosas y bueno, me fui más por el aspecto económico, pero no se me ha olvidado que quiero hacer esto. ¿Y sabes por qué me confieso que lo quería hacer? Porque tiene mucha relación con esto de la diablada que me dices, porque ahí fue donde yo, cuando vi lo de la diablada, fue donde dije, sí, es así como yo lo estoy viendo, de que no tiene esa connotación tanto de la maldad, sino que es algo más en esa concordancia de lo picaresco, ¿no? Porque vi justo el traje de ¿quién? Es Miguel, ¿no? El que lucha con Lucifer. Y vi su trajecito así, pues medio sencillito, de 2 colorcitos. Y cuando sale majestuoso el diablo con todo su entramado aquí que tiene de su máscara y los colores, dije, ¿cómo es posible que la gente, sabiendo que es el personaje, entre comillas, de la maldad, le dé más vistosidad que al propio ángel, ¿no? A lo mejor por la cuestión religiosa que digan, ay, porque tiene que tener humildad y todo, pero ahí fue donde yo me di cuenta cómo había asociado la gente la idea del diablo y más en la música. Total. Y por eso me gustó muchísimo y quiero hacerlo, de verdad que quiero hacerlo. Muy lindo, muy lindo. Seguro que hay muchas investigaciones. Me has encendido la chispa para poder investigar también, porque me parece que es un tema muy bonito y muy interesante, ¿no? Y saber cómo nuestras sociedades han ido asimilando esto del diablo, ¿no? En nuestras formas y en nuestras costumbres. Pero bueno, qué lindos estos temas que tú abordas. Y bueno, vamos a ver el tema de fondo que ella está analizando en este momento, que es sobre el fandango jarocho, que es una música, es una danza típica de México, y vamos a hablarlo en el próximo bloque. Y para que les quede un poquitito y veamos de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar en el próximo bloque, les voy a dejar un video musical que es de los Cojolites, Sembrando Flores. Vamos a este video musical, vamos a un corte y ya volvemos. Suavizarme con...
la primavera, mi madre me dijo un día, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera, con mucha sabiduría, que la vida la viviera, que la vida la viviera con mucha sabiduría. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con
Lilian Jamaica, ella es de México, es nuestra invitada internacional, ella es antropóloga y estamos hablando de investigaciones que ella hacía. Antes del corte veíamos un poquito sobre la música de fandango jarocho. Y bueno, tú que has estudiado todo este tema y lo tienes muy bien, con mucha claridad. Nosotros tenemos un videíto muy cortito que quisiera que lo veamos y tú me vas a decir si está, tal vez es un poco reducido a toda la información que tú tienes, que lo ha hecho la Secretaría de Cultura de México. ¿Te parece si lo vemos y al volver lo comentamos? Hola, hoy hablaremos de la fiesta tradicional del sur de Veracruz, también conocida como fandango jarocho. ¿Pero qué es el fandango? ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se realizan? Para poder entender estas y otras preguntas, tendremos que revisar rápidamente la historia, pues hablar de la música regional mexicana implica la necesidad de colocarse en el tiempo histórico, que es el principal propiciador de las configuraciones regionales. Historia y origen. En los 2 primeros siglos de la colonia, un complejo sistema de rutas marítimas mercantiles entre la península ibérica y la América hispana consolidaron una extensa vía de comunicación desde donde se difundían los patrones culturales que dieron origen a todas las variantes musicales y líricas del mundo hispano. Como producto de estos encuentros, México se convirtió en un país dotado de una enorme diversidad musical, pues en su territorio, aparte de muchas cosas, confluyeron cancioneros, tradiciones, géneros, formas arcaicas y modernas, orquestaciones y estilos que coincidieron en cierto momento con la conformación de sus regiones. Precisamente, estas adaptaciones continuas que se fueron dando en los últimos siglos adquirieron, cada vez más, características regionales que se convirtieron luego en provincias folclóricas. A finales del siglo XVIII, las regiones fueron adquiriendo poco a poco su propia identidad y hubo un gran proceso de la popularización de las músicas y las danzas, de separación contextual a todos los niveles. Así, la fiesta del fandango y el género del son jarocho se fueron afirmando como distintivos, recreando sus propias improvisaciones y forjando sus propias particularidades. La identidad jarocha se fue acunando en una costa tropical, húmeda y poco poblada, con regiones pantanosas, de llanuras ganaderas de monte bajo o surcadas por las cuencas de varios ríos que desembocan sus aguas en el Golfo de México, y cuya población más característica eran los campesinos y vaqueros mestizos descendientes de la triple raíz, la indígena, africana y europea. Su manera de hacer música y divertirse con ella se fue expandiendo por el litoral central del Golfo de México, en un entorno que coincide con el más inmediato mercado interior del puerto desde Veracruz hasta la barra de Nautla, hacia el norte el Barlovento, y por el sur hasta la región de Huimanguillo, es decir, hasta el límite de la antigua Intendencia de Veracruz, comprendiendo toda la costa de Sotavento, la región aledaña al puerto, la cuenca del Papaloapa, los lomeríos volcánicos de los Tuxtla y la cuenca del Coatzacoalcos. ¿Qué es el Sotavento? Territorialmente, el Sotavento es toda esa franja costera de lomeríos y sabanas que se extiende a partir de la depresión de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Juárez. Sus tierras llanas arrancan en la porción media del estado de Veracruz, el noreste de Oaxaca y el oeste de Tabasco, ininterrumpidos apenas por ese macizo montañoso que se eleva en la Sierra de los Tuxtla. Esta tierra fue puerta de entrada para la conquista, la religión, la imprenta, el orden colonial y el español como nueva lengua. Por estas sabanas inmensas, la negritud, nuestra tercera raíz, al mezclarse con la sangre india y la española, dio lugar a una de las culturas más representativas de México, la cultura jarocha. El fandango fue entonces la fiesta que daba identidad al mundo de los blancos, mestizos, negros y mulatos que compartían la cultura local sin identificarse ni con los peninsulares ni con los indios. Creaban una cultura propia a partir de los pueblos camineros, antiguas cabeceras ahora mestizadas y que conservaban, en muchos casos, sus barrios aborígenes, sus repúblicas de indios. Estos grupos intermedios empezaron, desde el siglo XVIII por lo menos, a ser llamados jarochos y a identificarse como tales entre ellos mismos. La conformación del cancionero rural jarocho, de sus sones y danzas, como parte de los procesos de aculturación, sincretismo y mestizaje característicos de la Nueva España, se desarrolló al máximo durante el siglo XIX y ha llegado azarosamente hasta nuestros días. Entonces, el fandango resume, de muchas maneras y en varios planos, la historia del Sotavento y los lenguajes que se maduraron desde tiempos coloniales. La lírica amorosa, que es su principal expresión, los ritmos africanos, los cánticos indios, la expresión ganadera, las relaciones sociales, los arquetipos populares, el comercio colonial, la marinería, las guerras y destierros, la picaresca, las creencias y los mitos, las cuales,
se comprueban en su lírica y en sus fusiones musicales, en los contornos de un cancionero regional que los representa y los recrea. Hoy en día, podemos decir que el son jarocho, más allá de un género musical, es una práctica cultural que forma parte de una identidad regional llamada fandango, y que está abierta a recibir y aceptar a cualquier persona que quiera conocer y participar en ella, respetando los valores y tradiciones propias de esta cultura. Por ello, cada persona que participa en el fandango, ya sea un espectador, músico, cocinera, bailador, versador, la persona que ayuda a cargar la tarima, las rezadoras, etc., se vuelven portadores de cultura. Bueno, ahí veíamos un pequeño videíto de lo que es el fandango jarocho, que para nosotros la verdad es que es muy novedoso. Yo nunca había escuchado de este género musical originario de México, y bueno, es el tema de investigación que tú tienes, Liliana. Tengo entendido que estás ya casi por terminar esta investigación. Contanos un poquito de qué se trata el fandango jarocho, cuáles son sus orígenes, complementando un poco a la información que ya hemos visto. Sí, pues me gustaría como reafirmar lo último con lo que terminó el video que pasaron ahorita, que justo el fandango implica muchas cosas. Es la fiesta, es la música, es la participación, porque no se podría hacer esto sin todos esos elementos, ¿no? Y bueno, hay quienes dicen que a veces el son jarocho el fandango solo es eso, ¿no? La música y los bailadores, pero no, tiene mucho que ver con cuando la gente prepara con días de anticipación la fiesta. Entonces, tanto hace son jarocho quien va a cocinar, quien va a rezar, quien va a limpiar, como el que está tocando y como la que está bailando, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría dejarlo muy claro, que fue lo último con lo que terminó ese video, que sí, efectivamente, el fandango es un cúmulo de varias actividades, que no es un solo día, sino que a veces lleva semanas de preparación, ¿no? O a veces hasta años, porque la gente empieza a ahorrar para hacer el fandango del siguiente año, ¿no? Entonces, es toda una convivencia de la comunidad. O sea, se preparan para hacer. ¿Y eso es una vez al año? Depende, porque por ejemplo al año puede haber 3, 4, 5 fandangos, dependiendo el motivo por el que lo hagan. Puede ser por por motivos religiosos, por motivos civiles, por motivos nada más como de convivir. O sea, puede haber en diferentes momentos. Ya. Un poquito empezaremos. ¿Dónde se da exactamente el fandango jarocho? ¿En qué región de México? Podríamos decir que se concentra en Veracruz, en la parte del Sotavento, pero también está registrado en lo que son las fuentes históricas, que también hay presencia de son jarocho en partes de Tabasco y de Oaxaca. Pero en esta parte más grande de lo que es el Sotavento veracruzano, al sur del país, al sur de México, es donde se da esta práctica musical. Eso no quiere decir que en todo Veracruz no existan otras prácticas musicales, existen otras, pero obviamente pues en la que yo me estoy centrando es en la del Sotavento, que es el son jarocho. ¿Y por qué decidiste, te llamó tanto la atención este género musical para empezar tu investigación? Esto a mí, bueno, me surgió por un profesor, José Andrés García Méndez de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que él fue el que me invitó a hacer trabajo de campo en esta región. Me dijo, a ver, si quieres ir, ¿no te gustaría? Pues como sabía que me gustaba la música y todo, me dijo igual y a lo mejor encuentres un tema de investigación para tu tesis de licenciatura. Entonces, gracias a que él me hizo la invitación al Hato, que es una población de una localidad del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, es que yo pude tener esta incursión, y gracias a la comunidad de esa localidad es que yo me adentré, porque me recibieron igual, ¿no? Así como con todo ese cariño y con toda esa participación de que dicen, ¿vienes? Órale, intégrate, ¿no? Y entonces fue así como yo empecé a incursionar en el son jarocho. Ah, qué bueno, qué lindo. Y bueno, es también visible que las mujeres tienen un rol fundamental en el fandango jarocho, ¿no? ¿Qué has podido vos identificar de la participación de las mujeres? Fíjate que es muy interesante la participación de las mujeres, porque ha estado desde siempre, desde que inició el son jarocho, desde allá, desde finales del siglo XVI, principios del XVII, las mujeres siempre han participado. Y desafortunadamente, por las cuestiones de los roles sociales, de las actividades mismas que se tienen en una comunidad, a veces pareciera como que las mujeres no figuran en este ámbito de la música, ¿no? Pero las mujeres han participado de la tarima, que es una como
tabla grande, un cajón vamos a decirle, donde se suben a bailar las mujeres. Obviamente también bailan hombres, pero hay sones donde solamente bailan las mujeres. Entonces las mujeres, esa era su participación. Pero aparentemente podrías decir, bueno, nada más se dedicaban a eso, ¿no? A bailar. Pero si vamos viendo que la tarima es un instrumento de percusión, podríamos decir que las mujeres también tocaban un instrumento con sus pies, ¿no? Que es la tarima. Entonces ya desde ahí dices, las mujeres siempre han estado participando de la música. Y a mí me empezó a surgir como más curiosidad de ver que no solamente las mujeres tenían este rol en la tarima, sino que va más allá de eso, más allá de solamente estar en la tarima. Porque hay muchas mujeres que aparte de subirse a bailar, tocan instrumentos, cantan, algunas están construyendo instrumentos y otras hacen vestimentas. Hay quienes preparan la comida para el fandango. Entonces digo, esta es una participación donde las mujeres lo hacen al doble, ¿no? Desde atender a sus hijos, su casa, trabajan y todavía también hacen esta otra parte. O sea, que es un rol más allá de solamente ver a las mujeres subidas en la tarima bailando, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante ir retomando como los testimonios de ellas con respecto a qué sienten de su participación en el son jarocho, y ellas dicen que se han sentido, al menos en esta localidad que te digo que es el Hato, que pude tener esas conversaciones con mujeres de ahí, me dijeron que ellas se sienten bien y que nunca se han sentido excluidas, ¿no? Por ser mujeres, que ellas desde que nacieron, algunas ya nacieron en la tarima, algunas sus tías, sus papás, sus abuelitos fueron las que las llevaron a los fandangos, o sea que ellas no habían sentido esta discriminación, ¿no? Qué lindo. Para ver un poquito sobre el fandango jarocho, quisiera que veamos unos videitos sobre la preparación del fandango, porque es toda una preparación, me parece que la gente va y... Veamos estos videitos, ya volvemos. Bueno, estos dos primeros videos yo los veía como una introducción antes de empezar el fandongo, ¿no? Sí, o sea, es toda la parte de lo que implica el fandango, ¿no? Desde el rezo, la procesión, para pues ya terminar o culminar con lo que es el baile como propio, ¿no? Y que termina hasta el 4, 3 de la mañana, ¿no? Pero eso que tú viste es justo parte de, pero anterior a que se suban las mujeres a la tarima. ¿Hay alguna fecha específica en la que se hace el fandango? Ahí en esta población del Hato es para la festividad de la Virgen del Carmen, porque bueno, pues la tienen como Una santa deidad. patrona. También se hace para la Virgen de Guadalupe en diciembre, la Virgen del Carmen es el 16 de julio, y también a veces hacen para Juan Diego, o sea, dependiendo como los santos que tienen es a donde hacen los fandangos. Pero esta que vimos es del 16 de julio de la Virgen del Carmen. Ahora sí veamos al fandango en acción. Veamos estos videitos. Suavizarme con un shot y confundes.
súper lindo. Como tú me decías, que cómo no te ibas a enamorar de este baile tan lindo. Y bueno, contanos un poquito lo que me andabas diciendo detrás de cámaras sobre los instrumentos que se toman, que es la jarana, pero que son diferentes jaranas. Sí, hay diferentes tamaños, digamos, en la familia del son jarocho. Esta que tengo yo aquí en las manos es la más pequeña, que es la mosquito, y le dicen así por su sonido porque cuando ya bastante tiempo estás tocando esto al lado de un compañero, dicen, oye, es como el mosquito, ¿cómo friega el mosquito? Ah, esta es la más pequeña. Esta es la más ¿Tú pequeña. sabes tocar? Sí. ¿Puedes tocar un poquito para nosotras? A ver, ¿Nosotras? un pedacito tocaré. Si en el mar se escuchan voces, son voces de la sirena. Si en el mar se escuchan voces, son voces de la sirena. Y solo la reconoces si de amor tú tienes penas. Y solo la reconoces si de amor tú tienes penas. Mi morena, mi morena. Y vuelvo a decir morena. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar, pero nosotros podemos con los ojos platicar, con los ojos platicar y así nos amanecemos. Oh, qué lindo. Qué lindas estas tonadas nuevas que estamos aprendiendo y que tú hayas aprendido también en tu investigación a tocar, o ya sabías tocar antes. Estaba empezando un poquito antes de ir a la localidad, pero evidentemente donde más se aprende es en estos lugares, ¿no? Porque la gente de allá, te digo, nunca me discriminó, al contrario, porque a veces por ir de las ciudades te ven o te dicen tú no sabes, pero ahí no, ahí al contrario dicen, Lili, tócale, Lili, aviéntate, canta, súbete a la tarima. Y la verdad es que yo he respetado mucho eso porque pues yo digo que no es cualquier cosa subirse a la tarima. Yo la verdad le tengo un respeto a la tarima y a cada instrumento, porque digo, no es una práctica mía y me la están proporcionando, ¿no? Ellos me incluyeron y pues bueno, a partir de ahí dije, tengo que incursionar más en esto para no hacer quedar mal a la práctica, ¿no? Afuera, porque pues uno viene como ahorita que estoy acá y si ellos me vieran, quién sabe qué pensarían de mí, ¿no? Pero bueno, yo sé que me quieren mucho porque la verdad me lo manifiestan cada que voy. Y ellos saben que estoy acá, saben que yo venía, pero bueno, yo tampoco tenía pensado que iba a estar en un programa tan importante, ¿no? Y, no, qué bien, gracias. qué bien. Y qué bien que podamos conocer nosotros también algo de la cultura mexicana. Y yo te preguntaba antes si el fandango también se canta o se canta y se baila también en otros idiomas. Sí, al menos el son jarocho hay en Popoluca, es una región también de allá de Veracruz, en lo alto en las montañas, en donde también se hace son jarocho y lo cantan en Popoluca. Y hay un grupo, si por ahí después lo quieren buscar, se llama Los Arismendi, que este grupo de son jarocho canta en Popoluca. Y más o menos cercano a esa comunidad hay unos de habla náhuatl, pero ellos creo que cantan cumbia en náhuatl y le ponen un poquito también como de ritmo entre jarocho, porque por estas mezclas que luego hay, ¿no? Pero sí se hacen, al menos de son jarocho que yo tenga registrado, de Popoluca. Y es muy bonito también porque es muy difícil hacer la métrica en la versada y en el ritmo, en el Popoluca, porque no es lo mismo al español, ¿no? Claro. Y la verdad es que suena muy bonito también. Qué lindo, vamos a buscarlo. Tú me decías algo muy lindo del fandango jarocho, que es que congrega, ¿no? Congrega a la ciudadanía, congrega a las familias, congrega a la juventud. Ahí tenemos un videíto de cómo también niños desde muy pequeños están iniciándose en el fandango. Quisiera que veamos este video.
veíamos bailar unas pequeñas niñas ya aprendiendo, incursionándose en el fandango jarocho. Y eso me parece también muy interesante de esta danza, de esta música, porque como tú dices, congrega, es una danza familiar, es una danza de comunidad, ¿no? Sí, fíjate que de las mujeres que estaban ahí, las mayores, son de las que me otorgaron sus testimonios para ese capítulo de un libro que se llama Más allá de la tarima, el papel de las mujeres en el fandango jarocho. Y son abuelas, son tías de las niñas que están ahí incursionando. Y lo mejor de todo es que no las obligan. O sea, las niñas solitas se suben porque desde que están en el vientre de sus madres están zapateando, ¿no? Y hay una de las chiquitas que está ahí, se llama Dubé, que su mamá se llama Reina Utrera, que es considerada de las mejores bailadoras. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero para decir con nombre. Y yo la recuerdo que estaba embarazada y se subía a zapatear y yo decía, ese niño se le va a salir, ¿no? Yo pensaba. Pero la cosa es que ella lo hacía con el cuidado, ¿no? Obviamente no zapateaba tan fuerte como lo solía hacer, pero esa bebé que ahora ya está ahí en la tarima, recibió todo eso. Y entonces salen y desde bebés las tienen en las piernas y están moviéndose, ¿no? Y ya cuando pueden caminar, ellas solitas se suben y no las bajan, ¿no? Están ahí hasta que se cansan y aguantan un montón, ¿eh? Las niñas se van a dormir bien tarde porque aguantan un montón. Y entonces eso es lo que el fandango invita, este fandango jarocho invita a hacerlo, ¿no? Entonces por eso yo decía, ¿cómo me voy a subir si yo no tengo la práctica, ¿no? Y ver a las niñas que desde pequeñitas, luego digo, ay, me da pena porque ellas están chiquitas y lo están haciendo, pero es que ellas ya nacieron con el ritmo, ¿no? Con eso en su corazón, en su mente, ¿no? Y una pregunta, ¿el fandango desde que inicia hasta que concluye, cuánto dura más o menos? Pues mira, por ejemplo, el fandango de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, así caiga en lunes o en martes, se hace ese día, ¿no? Pero las preparaciones empiezan desde semanas antes porque empiezan a recaudar para conseguir, pues, para los alimentos, para darle de comer a todos los que van a ir a la fiesta, a buscar las hojas para hacer los tamales. O sea, puede durar semanas la preparación. Y a veces dices, dura tanto tiempo la preparación para que el ratito en el que se suben a bailar y está la fiesta dura horas, ¿no? Pero esto es lo interesante porque justo antes de que ya se haga el fandango, previo a hacen una comida para las cocineras. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues es que ellas trabajan mucho haciendo todo esto, aunque los hombres también ayudan, ¿no? O sea, ayudan a llevar lo necesario para que ellas cocinen, a matar las reses y todo, en eso ayudan los hombres, ¿no? Pero les hacen eso para decirles, porque ustedes el día del fandango, como van a estar atendiendo a la gente, no van a poder disfrutar tanto del fandango, aunque ellas dicen que lo disfrutan por el solo hecho de preparar los alimentos, de hacer todo esto para que la gente esté contenta, ¿no? Entonces puede durar semanas, 2 o 3 semanas la preparación, pero te digo, desde el día que termina el fandango ya empiezan a pensar en el otro que va a venir para el año que viene y empiezan a buscar pues ahorrar y tener lo necesario para el siguiente año. Entonces creo que es un ciclo, ¿no? Que culmina en el día del fandango mismo. Qué interesante, realmente me encanta haberte tenido aquí, Liliana, porque estamos aprendiendo algo que jamás hubiéramos visto, que es algo muy, muy típico de México, muy propio de México y que no lo conocíamos. Tal vez le conocemos los mariachis, conocemos un poco más de la música, pero no conocíamos el fandango jarocho y me parece muy lindo, muy interesante la participación de las mujeres, tan importante, y felicitarte por tu investigación, desearte el mayor de los éxitos. Esperemos que pronto ya podamos leer tu libro completo y nos los hagas llegar y que también te animes a investigar un poco más sobre Bolivia. Y te abrimos las puertas para cuando quieras, cuando vuelvas, y un saludo muy grande aquí a Bolivia y a México. Mandamos a través tuyo un saludo muy grande a México y esperemos que también nos vean por allá. Pues muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta de poder transmitir esto que a mí me apasiona. Y aparte con esta similitud, como lo que decías, ¿no? De que somos culturas o cuerdas hermanas, ¿no? Porque al final de cuentas el charango también es un instrumento que a mí me gusta, ¿no? Y la música de acá también me llena y es algo que pues yo creo que sí va a quedar como un pendiente, no muy lejano, en hacer estudio, análisis de la influencia del diablo y con todas estas prácticas que existen no solamente en México, sino en todo el sur, ¿no? Sudamérica y en América Latina, por no dejar fuera ninguno, ¿no? Entonces sí me gustaría, la verdad es que sí. Ojalá que sí pueda hacerlo y sí, ya estaré regresando a ver La Diablada.
Por supuesto que sí, estás cordialmente invitada, ha sido un gustazo y un saludo grande a nuestros hermanos y hermanas de México a través tuyo. Muchas gracias. Ha sido un gustazo estar con Liliana esta noche. Nos vemos la próxima semana aquí en Avia Yala Televisión en su programa Nacer Mujer. Dije que no. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca.